están? Muy buenos días todavía, muy buenos días con todos. Vamos a empezar. Bien, vamos a empezar con la clase de química que lo del maestro Bruno Torrales. Por eso, cualquier duda, solicitud, necesidad que tengan, por favor, pues en el chat y recuerden, eso es sumamente importante. Y ahora sí, sin nada más que decir. A ver, chicos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Escuchan? Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenas. Siempre que la primera señorita que me saludó, ¿cómo se llama? Gabriela. Gabriela. Sí. Ok, Gabriela. Gabriela, ¿tú eres de Lima? Sí. ¿De qué distrito, Gabriela? San Miguel. San Miguel. De acá a San Miguel, ¿cuánto tiempo hay? Una hora más o menos, 45 minutos, ¿no? Una hora aproximadamente. A ver, vamos a comenzar entonces. La vez pasada nos quedamos en los tipos de enlace, ¿no? Ya, ahí vamos a completar vamos a centrarnos en el enlace iónico, que es lo que hoy nos toca hacer. A ver, habíamos dicho que el enlace iónico se da generalmente, o sea, casi siempre, pero no siempre, generalmente se da entre ¿qué tipo de elementos? Metal y no metal. Metal y no metal. Entre metal o entre metales y no metales. Pero, señores, cuando yo digo generalmente, ¿qué significa generalmente? No siempre. Que no siempre. Por ejemplo, si tú te topas con estos compuestos, por ejemplo, me topo con este compuesto, o me topo con este compuesto de acá. Fíjate tú, ¿qué es esto? Un metal. Un metal. ¿Y qué es esto? No metal. Un no metal. Entonces, entre un metal y un no metal, ¿qué tipo de compuesto sería este? Se llama esto compuesto iónico. ¿Por qué se llama compuesto iónico? Porque está constituido a través de un enlace iónico, por eso. De la misma forma acá, esto es un metal, el sodio, y estos de acá son no metales. Entre metal y no metales, ¿qué tipo de compuesto es este? Un compuesto iónico. Ya. ¿Te acuerdas tú cuál era el nombre que se les asignaba a los compuestos iónicos? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Unidades forma. Muy bien, señorita. Excelente, ¿ah? Estos son conocidos también como unidades fórmula. Muy bien, señorita, así se va acordando. Perfecto, hasta ahí todo bien. Pero ahora vamos a hablar de las excepciones. Porque como te dije al principio, el enlace iónico se da casi siempre entre metales y no metales, pero no siempre. Por ejemplo, mira esto, ¿ah? Asústate. Aluminio, cloro 3. O puede ser también, en vez del aluminio, déjame pensar, berilio, yodo 2. Ya. Alguien que me diga, por favor. ¿El aluminio qué cosa es? Un metal. Un metal. ¿El berilio qué cosa es? Metal. Son metales. Están a la parte izquierda de la tabla, son metales. ¿Qué cosa es el cloro? No metal. ¿Qué cosa es el yodo? No metal. Son no metales. Metal, no metal. Metal, no metal. ¿Qué supuestamente son ellos? Compuestos iónicos. Pero lamento informarte que no lo son. Ellos son en realidad compuestos covalentes. O sea, el enlace que hay entre ellos no es iónico, es covalente. O sea, ellos son moléculas. Entonces, estamos viendo acá un claro ejemplo
de compuestos formados por metales y no metales que supuestamente deberían ser iónicos, pero no lo son, son covalentes. Entonces, profe, ¿hay excepciones? Pero claro que sí, ya estás viendo, hay excepciones. Profe, ¿cómo me doy cuenta que estamos ante las excepciones? Ya. Usualmente, una observación para que lo tengas presente, cuando tú ves aluminio y berilio, ya, ellos son un indicador de peligro. Son el aluminio y el berilio los que usualmente forman este tipo de secciones. Pese a que son metales, forman estas secciones. Pero ¿con quién debe estar unido el aluminio y el berilio? Ya, tiene que estar unido con el halógeno, con un halógeno cualquiera, o el hidrógeno también. Con un halógeno o con el hidrógeno. ¿Qué halógenos conoces? Está el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Si tú ves que el aluminio o el berilio se está uniendo al flúor, cloro, bromo, yodo, que son los halógenos, o al hidrógeno, automáticamente el compuesto formado es covalente, no es iónico. Ahí tienes dos ejemplos, pues. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me sigues o no me sigues? Sí, profe. Entonces tengan presente esta sección. Otra sección que podríamos notar es esta, mira. ¿Qué tipo de compuesto crees que es él? ¿Iónico o covalente? Covalente. ¿Cómo sabes que es covalente? Porque el hidrógeno se considera un no metal. El azufre es un no metal. El oxígeno es un no metal. Cuando el compuesto está formado de puros no metales, ¿qué cosa es? Covalente. Para que sea iónico tiene que ser metal y no metal. Excepto este caso, ¿no? Excepto este caso. Y ahora fíjate este, ¿ah? O mira este. Obsérvalos. ¿Qué es él? Serán covalentes. El nitrógeno, ¿no? No metal, ¿no? Este No metal. se considera no metal. Este, no metal. Considerado no metal. Puros no metales. Igual que acá, puros no metales. ¿Qué serían ellos? ¿Qué serían ellos? Covalentes, ¿no? Serían covalentes, ¿no? Covalente. Serían moléculas. Pero no. Son compuestos iónicos. Son compuestos iónicos. O sea, son unidades fórmula. ¿Qué, profe? ¿Pero por qué? Si son puros no metales. Es que es así. Ellos son hidróxidos, amigos. Y eso lo verás más adelante, ¿no? Ellos son hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos iónicos. Todos los hidróxidos son compuestos iónicos. Eso se llama hidróxido de amonio, eso se llama hidróxido de fosfonio. Entonces, son compuestos iónicos. Lo que hay acá, lo que prevalece acá son los enlaces iónicos. En cambio acá son compuestos covalentes porque prevalece el enlace covalente. Es las excepciones que quería presentarte, ¿no? Por eso de que la palabra dice claramente generalmente. O sea, la palabra es casi siempre, casi en todas las veces, pero hay excepciones. Ahí están las excepciones. No son muchas, pero sí existen, pues, ¿no? Para que los tengas en cuenta. Siempre la química tiene esa peculiaridad, ¿no? Tiene esas excepciones a la regla. Entonces, ese era el primer punto, punto número 1. Seguimos hablando del enlace iónico. Mira, de una sola acepción, mira todo lo que hemos sacado, ¿no? Ahora vamos con una segunda sección. El enlace iónico se da generalmente entre metales y no metales. Ya. El enlace iónico posee una diferencia de... ¿Alguien sabe qué es esto? Electronegatividad. Muy bien, señorita. Esta es una propiedad periódica que hemos visto hace poco, ¿no? El enlace iónico presenta una diferencia de electronegatividades pequeña, baja.
¿Por qué, profe? Ah, ya. Esto se puede simbolizar matemáticamente de esta forma, mira. Esta es la forma matemática para simbolizarlo. Triángulo. Triángulo hace alusión a diferencia. También puedes referirte a lo que es una variación. Diferencia y variación es lo mismo. ¿Qué es eso? Una resta. Entonces, variación, diferencia o resta de electronegatividades tiene que ser menor a 1,7. Menor a 1,7. Ah, no, estoy hablando cochinadas. Estoy hablando cochinadas. Perdón, chicos, es la edad. Posee una variación o diferencia de electronegatividades grande. Grande. Disculpen, muchachos. Grande significa que es mayor a 1,7. Ya, ahora sí. Profe, no comprendo, profe, no comprendo. Ah, ya. ¿Tú recuerdas que las electronegatividades, entre qué valores oscilan? Creo que te lo puse en la clase que hicimos propiedades periódicas. ¿Te acuerdas? 1,7 y 4,6. 0,7, bueno, en realidad es 0,6 punto y tanto, ¿no? Y 4,0 aproximadamente. ¿Quién era el que tenía el valor más bajo de electronegatividades? ¿Te acuerdas? Franco. El francio. ¿Y quién era el más alto? Flúor. El flúor. Muy bien, chicos, se van a acordar. Entonces, ¿qué significa? Recuerda esto, ¿ah? ¿Quiénes son los que tienen electronegatividades pequeñas, próximas al francio? Los metales. Los metales tienen esa característica, sus electronegatividades son valores pequeños. Mientras que los no metales tienen valores de electronegatividades más altos, próximos al flúor. Es decir, es normal que encontremos metales cuya electronegatividad sea 0,9, 1,0, 1,1. Son valores pequeños próximos al 0,7. Mientras que vamos a encontrar no metales como el oxígeno, el cloro, el bromo, el boro, el carbono. Esa mancha tiene valores próximos al 4,0, 3,3, 3,0, 2,5. O sea, son valores más próximos a este lado. Entonces, como tú y yo sabemos que el enlace iónico se da entre metales y no metales, como los metales tienen valores de electronegatividades pequeños y los no metales grandes, cuando yo reste esos valores, va a salir un valor, un resultado, una resta, que va a superar el 1,7. Esa es la característica de los compuestos iónicos, que tienen ese detalle, ¿no? Cuya resta de electronegatividades es mayor a 1,7. ¿Por qué? Porque estamos conjugando elementos con electronegatividades pequeñas y elementos con electronegatividades grandes. Entonces la resta va a salir un valor más o menos considerable, ¿no? Le podemos decir relativamente grande, ¿no? Porque supera el 1,7. Por ejemplo, a ver chicos, ustedes están ahorita con el internet a la mano. A ver, por favor, David, también ayúdame. Vamos a comparar este con este, mira. Dos compuestos. Este es un compuesto iónico y este es un compuesto covalente. Profe, ¿cómo sabe que es covalente? Porque está formado entre no metales y acá metal, no metal. Iónico covalente. Ya, ¿cuál es la electronegatividad del calcio? ¿Alguien, por favor, que sea gentil? 1. 1,0. Perfecto. ¿Y del oxígeno? ¿Alguien, por favor? Electronegatividad del oxígeno. 3.44. ¿Cuánto? 3.44. Ya, 3,4. Suficiente. Del carbono, alguien que fuera gentil, del carbono. 2.55. 2,5. Del oxígeno ya me has dicho ya, 3,4. Ya. Quiero que por favor hagas la resta de electronegatividades. A la resta lo vamos a simbolizar como triángulo N. Este triángulo significa resta, significa variación, significa diferencia. ¿Cuánto es la resta? 2,4. 2.4. Y acá, dime cuánto es la resta de electronegatividades. 0,9.
¿Cuánto? 0,9. 0,9. Mira, fíjate lo que ocurre. En un compuesto covalente, la resta de electronegatividades es un valor pequeño. En cambio, en un compuesto iónico, la resta de electronegatividades es un valor considerable. Y este valor es mayor a 1,7. Ese es un detalle, pues, ¿no? Siempre en un compuesto iónico, la resta es un valor mayor a 1,7. Ahí lo estás comprobando. Y en un compuesto covalente, profe, es menor que 1,7. Ahí lo estás viendo. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya, eso es lo que queríamos explicar. No te olvides ese detallito. Tercer punto. El enlace iónico se da por, ¿te acuerdas? Transferencia Transferencia. ¿Transferencia de qué? de electrones. De electrones. Lo abrevio, ¿ya? De electrones. Pero no solamente eso, ¿ah? Esa transferencia de electrones se da ¿de dónde a dónde? ¿Dónde? El metal al no metal. Metal, donde el metal, ¿qué hace el metal? Al no metal. Transfiere, o sea, el sentido de esa transferencia es del metal, el metal transfiere al no metal. Ya. Eso significa, si el metal es el que transfiere, el metal ¿pierde o gana electrones? Pierde. Y el no metal, que es el que recibe, ¿no? Él es el que gana. ¿Qué cosa gana? Electrones. Entonces, ¿el metal en qué se convierte? Un catión. Muy bien, joven. El metal se convierte, vamos a ponerlo mejor así. ¿El metal en qué se convierte? Catión. En un catión, porque al perder se vuelve positivo. Pierdes electrones, pierdes cargas negativas, te vuelves positivo. ¿Y el no metal? En anión. ¿En qué se convierte? Anión. En un anión. Pero ambos, tanto el catión como el anión, deben cumplir con una regla famosa. ¿Te acuerdas de esta regla? La regla del octeto. Octeto, la regla del octeto. ¿Qué cosa es el octeto? 8 electrones en la capa. En su capa de valencia. Ya está. Eso es lo que ocurre, señores. A ver, vamos a ver ejemplos para ilustrar. Un ejemplo es este compuesto. Ya sabemos que es un compuesto iónico, pero vamos a ver cómo se comporta internamente. A ver. Alguien sea muy gentil, muy amable de decirme ¿a qué grupo pertenece el calcio? Metal. Alcalinos terrestres. No, tú me estás diciendo la familia. Yo no quiero el nombre de la familia. Te estoy preguntando el grupo, el número de grupo. 2A. 2A. 2. Solamente me interesa... Es 2A, correcto, es 2A. Pero solamente me interesa el valor numérico 2. ¿Y el oxígeno? 5. 6A. Pero tú y yo sabemos que el grupo coincide con ¿qué? El número de grupo ¿con qué coincide? Con los electrones de valencia. Y Lewis te enseñó y me enseñó a que todo elemento tiene que ser representado a través de sus electrones de valencia, utilizando aspitas. Como este de acá es de grupo 2A, 2 aspitas. Y como este de acá es del grupo 6A, entonces le pones 6 aspitas. Ahí está. Te pregunto yo, ¿qué cosa quiere él? Deshacerse de estos dos. ¿Está bien o no? El que tiene pocos electrones quiere deshacerse de los mismos. A ver, un segundo. ¿Qué? Habla. La señora dice
Micro. Siempre molestando. Ya, les decía, muchachos, de que ¿qué cosa busca el metal que tiene pocas aspas? Porque los metales son los que tienen pocas aspas. ¿Qué buscan ellos? Perder. Deshacerse, o sea, quedarse vacíos. Alguno inocente dirá, pero profe, si pierde sus 2 aspas, no va a llegar a las 8 aspas que busque el octeto. 70 era, ¿no? Sí, ¿Cuántas 30, no? 30. Hay que repetir 50 veces las cosas, ¿no? Fuera. Ya, entonces, perdón chicos, nuevamente el tío Ciencias estorbando. Los metales tienen varias aspas, perdón, tienen pocas aspas y lo que buscan es deshacerse porque de esa forma ellos llegan ¿a qué? La estabilidad. Al octeto. Esa es su forma de ellos para llegar al octeto. Ya. Y los no metales que tienen usualmente muchas aspas, ¿ellos qué buscan? Ganar electrones. Ganar, o sea, completarle lo que le falta para 8, que visualmente se ve. Pues, ¿no? O sea, cada uno tiene su forma, su propia forma de comportarse. Entonces, él tiene 6. ¿Cuánto le falta para 8? 2. 2. Y él tiene 2 de sobra. ¿Qué cosa crees que va a pasar? Se van a transferir. Transfiere. Este salta para acá, tapando este hueco, y este salta para acá, tapando este hueco. Pero esto no es una compartición, esto es una transferencia, en donde el calcio automáticamente pierde estos 2 electrones. El que pierde se vuelve un catión, y como ha perdido 2 electrones, se vuelve 2 positivo. Mientras que el oxígeno, él no. Él tiene sus 6, ahí están sus 6, pero acaba de ganar 2 más. Por cada electrón que gana, hay que colocarle menos. Como ganó 2, menos 2. Y así quedaría la estructura de la sustancia. Profe, ¿qué es esto? Esto es la fórmula. Esto es la fórmula. La fórmula es KO o calcio-oxígeno. Esa es la fórmula. Y esto, profe, ¿qué cosa es esto? Esto se llama representación. Representación, adivina de quién. ¿Quién representa así? Lewis. Esa es la famosa representación de Lewis, aunque algunos también le llaman estructura de Lewis. También es la estructura de Lewis. ¿Por qué, profe? Porque Lewis fue quien la diseñó, pues, ¿no? Esa es su forma, ¿no? Créeme, amigo, de que cuando Lewis presentó esta propuesta, porque esto es parte de su tesis del doctorado, una manera muy didáctica de representar los átomos con sus cargas, los científicos de la época se burlaron de Lewis. Le decían, ¿qué? ¿El oxígeno con aspitas? Porque esa es su genialidad del hombre, ¿no? Él lo pensó así. Él dijo, los electrones de valencia son la clave del éxito. Y tenía que haber una forma de comenzar a representar esos electrones que se visualicen. Y él lo procesó de esta forma. Y la gente se comenzó a burlar, ¿no? Aspitas. ¿Por qué no le pones corazoncitos? Le decían. Entonces, pero mira, han pasado ¿cuántos años? Más de 100 años. Y esto es lo que utilizamos hoy en día. Porque imagínate, tú puedes estar dibujando el núcleo del átomo con sus niveles, haciendo alusión a los últimos, igual acá, ¿no? Y ver el traspaso. Imagínate hacer todo eso, ¿no? Esa es una manera didáctica, sencilla, simple de poder analizar la parte externa del átomo, que son sus electrones de valencia. Bueno, esto es un ejemplo, ¿ya?
acá se ve claramente lo que hemos explicado acá. El metal, que es el calcio, se convierte en un catión, como podrás observar, y el no metal se convierte en un anión, como puedes observar, ¿no? Hay una transferencia de electrones del metal hacia el no metal. Todo lo que está acá, está acá. Él pierde y él gana electrones. Lo que él pierde y lo que él gana es lo mismo. Son dos electrones que pasan de acá para acá, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. A ver, vamos a analizar este caso. A ver. Vamos a ver este caso. Calcio cloro 2. Esa es la fórmula. Vamos a ver su estructura, mira cómo queda. El calcio, tú y yo ya sabemos que tienen dos aspitas. Eso ya lo sabemos, ¿no? Mientras que el cloro, ¿alguien sabe a qué grupo pertenece el cloro? El calcio ya lo habíamos dicho que es 2A. ¿Y el cloro? 7, ¿no? 7A. Significa que el cloro tiene 7 aspitas. 7 aspitas. Te pregunto, ¿qué necesita él para ser feliz? Para ser estable, para ser feliz. ¿Qué necesita? Desechar estos dos. ¿Y qué necesita él para ser feliz? Ganar un ¿Ganar qué cosa? Un electrón. Ganar un electrón. Entonces tú y yo nos damos cuenta que tranquilamente con esto podemos satisfacer a este cloro, con este nomás. Pero si pasamos este electrón acá, él está feliz, está contento. Pero él se va a quedar todavía con uno. Seguiría estando triste porque él tiene que deshacerse de todo. Es por esa razón que son dos cloros, pues. Porque acá ves claramente que son dos cloros. O sea, hay otro cloro más que también tiene sus 7 electrones. Y ahora sí, esto es armónico, tiene que encajar. Este que faltó me permite tapar este hueco. Y ahora sí, está feliz y están felices. Todos felices. Felicidad para todos. Entonces, ¿el calcio en qué se convierte? Catión. ¿Cuánto le pongo al catión? Más. Más uno. Más. Porque ha perdido 2 electrones. Pero el cloro tiene 7 electrones. ¿Y cuántos electrones está ganando el cloro? Uno. Uno solamente. Entonces, si gana un electrón el cloro, significa que se vuelve menos 1. O simplemente menos. Representa lo mismo. Pero, ¿cuántos cloros son? 2. 2. Ese 2 tú lo puedes colocar, esto es a gusto del cliente, lo puedes colocar acá adelante o lo puedes colocar acá abajito. Significa lo mismo. A mí me gustaría ponerlo acá adelante. Y ya está, así quedaría. ¿Cómo se llama esto? Tú sabes que esto de acá es la fórmula. Acá. Representación de Lewis. Esta es la estructura de Lewis, ¿no? Estructura de Lewis. Así queda la estructura de Lewis. ¿Algún trauma, psicosis, shock? ¿Me entienden hasta ahí? ¿Todo bien? Profe, si fuera solo un cloro, no existe. ¿Cómo? Si fuera solo un cloro, no existe. ¿No? No se podría dar, pues claro. No se podría dar. Con un solo cloro no encajaría, pues, ¿no? A él lo vuelves feliz, pero a él lo dejas triste. Y nunca puede quedar nadie triste. Así funciona. Tienen que haber obligatoriamente 2. O sea, esto tiene que ser armónico, tiene que encajar. Mira. Te voy a presentar un problema de examen, ¿ya? Un problema de examen de admisión. Mira, el problema decía esto. Problema analítico. No es del otro mundo, ¿eh? Pero concéntrate, ¿eh? Mira lo que dice el problema. Problema dice, problema de admisión, ¿ya? Mira lo que dice el problema. Dice, proporcione la fórmula. Oye, mira, en estos ejemplos yo te daba la fórmula. Acá te estoy dando la fórmula. En cambio acá no te dan la fórmula. Acá te están pidiendo la fórmula. Proporcione la fórmula que se origina al combinar
Mira, vamos a combinar el sodio con el oxígeno. A ver, vamos a ver qué sale. Te voy a poner claves, ¿ya? Clave A, sodio, oxígeno. Clave B, 2 sodios, 1 oxígeno. Clave C, 1 sodio, 2 oxígenos. Clave D, 2 sodios y 3 oxígenos. ¿Cuál es la clave correcta? Vamos a ver. La B. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Tranquilo, vamos a ver si le atinaste. ¿Qué, profe? ¿Sí ha venido el examen de admisión? Sí, sí ha venido. A ver. El sodio se representa con esta letra, obvio, y el oxígeno con esta. Ya. ¿El sodio a qué grupo pertenece? 1. O sea, un aspa no. nada más. ¿Y el oxígeno a qué grupo pertenece? Sí. 6A, o sea, 6 Seis. aspas. Ahí está. Un aspa, 6 aspas. ¿Qué quiere el sodio? Ganar 2 electrones. El sodio. ¿Qué cosa quiere el sodio? Perder. Perder. Entonces, él lo va a perder. ¿Qué cosa quiere el oxígeno? Ganar. Entonces va a haber una transferencia. Pasa para acá y tapa este hueco. Dime, ¿cómo está el sodio? Feliz. Feliz. Pero el oxígeno... Triste. No, todavía no está feliz. Le falta algo para ser feliz. Hay que tapar este hueco, ¿sí o no? Entonces, la única forma, ya eso es tu ingenio, la única forma de tapar ese hueco es que aparezca otro sodio, pues. Y de esa forma voy a lograr tapar este último hueco. De esa manera, los 2 sodios están felices y el oxígeno también. Profe, ¿por qué usted no puso otro oxígeno? ¿Por qué no ha puesto otro? ¿Por qué duplica el sodio y no el oxígeno? Ay, mongol. Si tú pones otro oxígeno, tendrías 1, 2 y 3 huecos por tapar. Estás agravando el problema. Entonces, tú tienes que ser inteligente para saber cuál es el que se va a duplicar o triplicar, depende de la necesidad. Acá, la receta del éxito es, si me falta tapar este hueco, le pongo a este para que me tape el hueco de acá. Y de esa manera todos felices. Te pregunto, el oxígeno va a tener sus 6 aspas, ¿no? Y va a tapar estos 2 huequitos, ¿no? Es un solo oxígeno que tiene 6 aspas, pero le han tapado los 2 huequitos. Dime, ¿qué carga le pongo al oxígeno? Más 2. Menos. Menos 2. Esa es su carga. Su carga menos menos dos. 2. En cambio, el sodio, cada sodio, ¿cuántos electrones ha perdido? 1. O sea, sería menos 1. Perdón, más 1. Más 1. O simplemente más, como quieras. ¿Eh? Si quieres le pones el... Porque cuando es un signo solo se sobreentiende que hay un 1. Pero dime, ¿cuántos sodios hay? 2. Ese 2 lo puedes poner acá abajo o lo puedes poner acá al costado, como gustes. ¿Qué es esto, amigo? Estructura de Lewis. Esta es la estructura de Lewis. Si te preguntan cuál es la estructura de Lewis, es esta. Pero no te preguntan la estructura, te preguntan la fórmula. La fórmula es bastante simple. La fórmula ya la sacaste, ya de acá se ve, pues, ¿no? En la fórmula, ¿cuántos sodios utilizaste? 2. Entonces le pones sodio 2, 2 sodios. No, sí. Y un oxígeno. Esa es la fórmula. Esta es tu clave. ¿Todo bien? Todo es interpretación, amigo. Interpretación. Entonces, no hay nada del otro mundo, hay que tener presente lo que te estoy explicando. Otro detalle importante es tener en cuenta que la carga total siempre va a dar 0. Siempre 0. Voy a escribirlo, ¿ya? 0. ¿Profe, a qué se refiere? Suma más 2 y menos 2. ¿Cuánto te da? 0. Profe, mira, acá se ha equivocado. Mira, acá es más 2 y acá es menos 1. Más 2 y menos 1 no da 0. No, mongol. Mira, este menos 1, tengo 2 de esos. Entonces, ¿cuánto tengo de carga? 0. Menos 2. Claro, pero si uno solo es menos 1, 2 de esos sería menos 2. Se multiplica, ¿no?
menos 2. Y más 2 sigue siendo 0. Y lo mismo ocurre acá, ¿no? Es más 1 por 2 más 2. Con menos 2, 0. Siempre va a darse ese detalle, ¿no? Que te debe ser 0. Profe, ¿qué pasa si no me da 0? Lo has hecho mal. Esa es la única explicación. Te has equivocado. Siempre tiene que darte 0. A ver, vamos con un último problema de admisión. Último problema. Ya con esto ya tú ya eres un trome, ya. Cualquier cosa que te pongan ya, al toque tienes que hacerlo. Me dicen a mí, se combina el átomo A, cuyo número atómico del átomo A ver, vamos a pensar el número atómico 13, con el átomo B, cuyo número atómico es 8. Halle, la pregunta es, halle su fórmula y el tipo de enlace. Pregunta de examen. A ver, vamos a dar claves, ¿ya? Clave A. La fórmula es esta. Y el tipo de enlace es covalente. Clave B. La fórmula es esta. Y el tipo de enlace covalente. Clave C. La fórmula es esta. Y el tipo de enlace iónico. Y la última clave me da esta fórmula y el tipo de enlace iónico. A ver, amigos, ¿cómo hacemos este problema? Profe, este problema me parece más elaborado. Ya me está dando un poco de miedo. ¿Ya? Pero no es del otro mundo, ¿eh? Profe, pero aguanta, profe, a ver. Acá me dan, no me dan al átomo, o sea, yo no sé, no es como acá, pues, ¿no? Acá me decían que era sodio, y yo el toque busco en la tabla periódica sodio y me doy cuenta cuántas aspas tiene. Y acá tampoco sé quién es él, pero te dan los números atómicos, pues. Con los números atómicos tú también puedes identificarnos, ¿no? También puedes identificarnos. Es más, profe, yo en un examen de admisión yo no voy a tener la tabla al costado, entonces ¿cómo me voy a dar cuenta quién es quién? Ah, entonces hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, a ver, tú te acordarás. Alumi A13. A ver, hagamos la configuración. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P1. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ya. Ahora dime, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 3. ¿Cómo sabe la señorita que son 3? Porque esta sustancia, su último nivel es el 3. Entonces sumo los electrones en el último nivel, ¿no? Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 3. ¿En qué grupo de la tabla está? 3A. 3A. ¿Y cuántas 3A. aspitas tendrá en su representación? 3. Ya está. Entonces, yo no necesitaba decirte, pues, ¿no? Tú lo puedes sacar por la configuración. Entonces, yo ya sé que ese átomo A va a tener 3 aspas. Yo ya sé eso. De la misma forma con el átomo B. El átomo B sería 8. A ver, configuración para 8. 1S2, 2S2 y 2P4. ¿Me puedes decir cuántos electrones de valencia tiene? 6. 6. El último nivel en este caso es 2, porque es el más grande. ¿Y cuántos suman sus electrones en el nivel 2? 6. ¿Qué significa? Que el B está formado de 6 aspas. Ahí está. Y yo te dije, cuando el átomo tiene muchas aspas, ¿qué cosa es? No metal. No metal. No Y si metal. tiene pocas aspas, llámese una aspa, 2 aspas o 3 aspas, ¿qué cosa es cuando tiene pocas aspas? Metal. Y entre metal y no metal, ¿qué tipo de enlace se va a formar? Iónico. O sea, mi clave va a ser una de estas. Estas quedan descartadas. No va a ser covalente, pues. Ya esto la malogra. Pues. Profe, pero usted dijo que hay secciones, sí, pero no te van a preguntar secciones en un problema así, pues. En la vida, tranquilo. Tú ándate lo normal nada más.
Metal, no metal, iónico. Entonces va a ser una de estas dos. Ya. Ahora yo te pregunto, ¿qué necesita él para ser feliz? Tapar estos dos huequitos, ¿sí o no? Tapo estos dos huequitos y se acabó. Se acabó. ¿Ya? Y, profe, ¿usted puede tapar los dos huequitos? Claro que sí. Con estos dos yo puedo tapar estos dos huequitos. ¿Está bien o no? Con estos dos yo tapo estos dos huequitos. ¿Cómo queda él? Feliz. Pero él queda triste. No, nadie puede quedar triste. Entonces, él tiene que desprenderse de este electrón. Entonces voy a anexar otro átomo B. Los átomos B sabemos que tienen 6 aspas. Si anexo otro átomo B, ahora sí hago de que él esté feliz porque va a tapar este hueco. O sea, por el momento acabo de lograr la felicidad de este átomo A y de este átomo B. Pero dime, ¿qué pasó con él? Está triste. Está triste. Entonces no puede ser, pues, ¿no? Entonces pongo otro átomo A, porque la única forma de volverlo feliz es completándole. Entonces para eso necesito otro átomo A. Entonces ahora sí, chapamos de acá y plum. Ahora él está feliz. Mira, está feliz. Pero ¿qué pasa con él? Está triste. Está triste, no puede ser, no puede ser. Entonces vamos a colocar otro más de él, que tiene sus 6 aspitas. Y ahora, estos dos de acá me van a tapar estos huecos. Y quedó. Ya no hay más por hacer, o hay algo más por hacer, tú dime. ¿Feliz? Feliz. Ya quedó, pero ¿no? Ya cerramos ya. Entonces, ¿me sigues? ¿Me entiendes? ¿Todos están felices o no? Claro, pero ¿para qué vas a meter más átomos B o más átomos A? Ya llegaste a la felicidad de todos. Una vez, esto es como RM, ¿no? ¿Ven cómo encaja? En RM hacen cosas parecidas. Es una cuestión lógica nada más. Entonces, una vez que encajó todo, ya lo cerraste, ¿no? ¿Cuántos átomos A he empleado? 2. ¿Y cuántos B? 3. 3. Entonces, la fórmula sería 2 átomos A y 3 átomos B. Y es un enlace iónico. Esta es la clave. Esa es la fórmula, ¿no? ¿Me sigues o no? Ya. Vamos a colocar su estructura de Lewis para que se vea elegante. A ver, te creo, ¿ah? A ver, ¿cómo sería su estructura de Lewis? Átomo A. ¿Cuánto le coloco? 2. ¿Más cuánto? Más ¿Más 2? 6. ¿Más 6? Más 3. ¿Más 6? Más 3. Más 3, claro. Profe, pero aguanta. No, el átomo A no ha perdido 6 en total. No. Cada átomo A ha perdido 3. Entonces, como cada átomo A ha perdido 3, más 3. Pero, profe, pero son 2 átomos A. Eso lo colocas al costado, pues, ¿no? Lo colocas acá. 2 átomos A. Ya está. Ahora vamos con el átomo B. El átomo B tenía 6 aspas. Y como verás, cada átomo B ha completado 2 acá. Entonces, dime, ¿qué carga le pongo al átomo B? Menos 2. Menos 2. ¿Pero cuántos átomos B son? 6. 3. Eso lo puedes colocar acá. Ahora, yo te dije, lo puedes colocar como número grande o lo puedes colocar como número chiquito. A gusto del cliente. Los dos son válidos. ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? La estructura de Lewis. Ya está. Esta es la estructura de Lewis. Esta es la fórmula, ¿no? Esa es la fórmula. Y sabemos que como hay transferencia, como es metal y no metal transferencia, es un compuesto iónico y enlace iónico. ¿Todo bien? ¿Me entiendes? Mira acá. Más 3 y 2. Multiplica. ¿Cuánto te da? 6. Más 6. Menos 2 y 3. Multiplica. ¿Cuánto te da? Menos 6. Y más 6 y menos 6. ¿Cuánto te da? 0. Eso es algo que siempre debe cumplir. ¿Eh? Profe, ¿qué pasa si yo por ahí lo estoy haciendo y pucha, me sale 4? Significa que lo has hecho mal, ¿no? Porque más 6 y menos 8 no te va a dar 0, ¿no? Ten cuidado. ¿eh? Eso tiene que encajar siempre. ¿eh? Si no encaja es porque te has confundido. ¿Todo bien, señores? ¿Hasta ahí me están entendiendo? Todo bien. Te voy a enseñar la técnica definitiva, ¿ya? Hay una técnica que nos puede permitir hacer las cosas de manera más rápida, sí.
Pero esa técnica se te enseña cuando tú ya sabes hacer el proceso y entiendes la lógica del procedimiento. Una vez que tú haces eso, ya sabes hacer eso, la técnica te voy a enseñar. Pero no, yo no soy partidario de primero enseñarte el truco y luego el proceso correcto. No, eso está mal. Porque la gente se malacostumbra al truco y no logra entender esto. Porque la gente dice, pero si con el truco me sale, ¿ya para qué quiero el procedimiento completo? El truco nomás. Y ya no se esfuerza en entender esto. Y eso es un problema. Porque los trucos uno se olvida. Porque los trucos son cuestiones rápidas sin tanta lógica. En cambio, el procedimiento formal, con la lógica del caso, es lo que uno siempre se acuerda, ¿no? Entonces, yo prefiero 1000 veces que te acuerdes la razón de ser para que después nunca te olvides, ¿no? Ya, vamos con la técnica. ¿La técnica cuál es? Ya, la técnica es esta, mira. Una vez que llegamos al átomo A, ¿cuántas aspas tiene el A? 3, ¿verdad, no? El A tiene 3 aspas. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Y el B cuántas aspas tiene? 6. 6 aspas. Ya. Tú vas a hacer esto. Dime, ¿él en qué se va a convertir? Catión. Todos los que tienen pocas aspas se van a convertir en cationes. Entonces, de frente, lo convierto en un catión. Pero este catión, ¿qué número le coloco? Le coloco el número de aspas. 3. Ya está. Mientras que el B ¿en qué se va a convertir? Anión. En un anión, en negativo. Pero el B, como tiene 6 aspas, yo puedo intuir en qué tipo de anión se va a convertir, porque al completarle estas 2, significa que va a ganar 2 electrones, sería -2 entonces. ¿O no? Necesariamente, ¿no? Ya, pero tú y yo sabemos de que +3 y -2 no te dan 0. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por un valor de tal forma de que te den 0. Entonces, +3 lo voy a multiplicar por 2 y -2 por 3. Esto es un principio aritmético en realidad, ¿no? Porque +3 y -2 no dan 0. Entonces, ¿cómo hago que sean iguales para que te den 0? Mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 3 y 2 es 6. Entonces, para que el 3 se convierta en 6 por 2 y el 2 se convierta en 6 por 3. Y ya está la estructura. Y si ya tengo la estructura, ya tengo la fórmula, pues, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Son 2 átomos A y 3 átomos B. Tengo la estructura y tengo la fórmula. Rápidamente, sin hacer el juego lógico. ¿Me entiendes? Sí, claro. Sí, que sí, sí. Entonces, esa es una técnica que te permite facilitarte el trabajo más rápido, ¿no? A ver. Bueno, todo queda grabado, así que lo repasas, por favor. Vamos a comenzar con los ejercicios. Todos, ¿cuánto tiempo nos queda, David? Media hora. Ya, comenzamos con los problemas. Primer ejercicio. A ver, vamos a ver la solución del primero. Me hablan de un átomo X del grupo 2A y de un átomo Y del grupo 6A. Átomo X del grupo 2A, ahí está. Átomo Y del grupo 6A. Ya está. Me preguntan la fórmula, ¿no? Me preguntan la fórmula simplificada de la unión de ellos. Entonces aplicamos la técnica. Al toque, dime, ¿el átomo X en qué se va a convertir? Catión. Catión 2 positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Y el átomo Y en qué se va a convertir? En un anión. Pero ese anión, Anión -2. ¿Cómo sabes que -2? Porque le falta tapar 2 huequitos, ¿no? Entonces, si le falta 2 huequitos, -2. Si le falta 3 huequitos, -3. ¿Me entiendes? Si le falta un huequito, -1. Yo te pregunto, ¿se anulan o no se anulan? Sí. ¿Qué significa? Sí. Que va a Son chapar dos veces. 1 con 1, bueno, 1 con 1. Si se anulan es 1 con 1. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido, por ejemplo, -3? ¿Se anulan? No. No. ¿Qué tengo que hacer? Sacar el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 3? 6. Para que esto sea 6, ¿por cuánto?
3 Por 3. ¿Y para esto sea 6 por cuánto? por 2. ¿Cuál sería la fórmula? 2. Sería 3x. 3x. ¿Y cuántos y? 2. Ese es en ese caso. Pero no es el caso, pues, porque era menos 2. Entonces, si es menos 2, ya para qué le vas a sacar mínimo como múltiplo, ¿no? Te da 0, pues, ¿no? Se anulan, entonces es 1 con 1. ¿Cuál sería la fórmula? XY. XY nada más. Qué bien. Nada más, pues, ¿no? 1 con 1. Pues. La clave sería la C. ¿Todo bien? Sí. Ya. Vamos con la pregunta. Maestro, disculpe, había una pregunta. No sé si está relacionada con el tema, pero le dicen que ¿qué es un enlace polar? El enlace polar y el enlace apolar yo lo voy a explicar en la siguiente clase. En esta clase estamos centrándonos en todo lo que es iónico, sino que sí he notado que el profesor, el material, ha incluido una pregunta de enlace covalente que corresponde a la próxima clase. Me hacen acordar y la próxima clase donde yo les hable de todo el enlace covalente les voy a explicar los tipos de covalente que hay y dentro de los tipos de enlace covalente que hay, ahí vamos a hablar del enlace polar. O sea, hay una diferencia entre el enlace iónico y el covalente. El iónico no tiene una clasificación, o sea, no existen tipos de enlaces iónicos, eso no existe, pero en el covalente sí existe. El enlace covalente tiene variedades. Hay enlace covalente polar, enlace covalente apolar, enlace covalente dativo, enlace covalente normal, enlace covalente simple, enlace covalente doble. O sea, hay clasificación de enlaces covalentes. En el iónico no existe esa clasificación. Entonces, ¿qué cosa es el enlace covalente polar? Un tipo de clasificación, una forma de clasificar el enlace covalente. Pero eso pertenece a la siguiente clase. Así que en la siguiente clase me hacen la pregunta y ahí lo respondo. Ahorita vamos a centrarnos en todo lo que es iónico porque el material tiene puras preguntas de enlace iónico, excepto un par, ¿no? Que corresponden a la siguiente. A ver, volvemos. Pregunta número 2. Me hablan del cloruro de sodio. Y me hablan del dióxido de carbono. ¿Y qué me preguntan de esos? Me preguntan el tipo de enlace que le corresponde a cada uno. Ya. Piensa. ¿Cloruro qué cosa es? Cloro. Cloro, obviamente, Cloro. cloro. ¿Y sodio? Sodio, pues no, sodio, pues, ¿no? Metal y no metal. ¿Qué cosa hay entre metal y no metal? Iónico. Iónico. Y se Iónico. acabó. Se terminó. Dióxido. ¿De dónde crees que viene la palabra dióxido? Ox. Oxígeno. Claro, Oxígeno. oxígeno. Cuando tú escuches óxido, viene de oxígeno. ¿Y esto qué cosa es? Carbono, ¿no? ¿Qué son ellos? No metal. No metales. ¿Y entre no metales hay iónico? No. No, ¿qué cosa hay? Covalente. Covalentes. Y se acabó tu pregunta. Se acabó. Ya está, así nomás se analiza. El nombre te lleva pues a los átomos que se involucran, ¿no? Y con eso lo sacas. ¿Cuál es la clave? A. Ah, Ya está. Pregunta 3. Pregunta 3. En la pregunta 3 me dan el átomo A, cuya configuración es esta, y me dan el átomo B, cuya configuración es esta. ¿Alguien sabe o alguien se acuerda para qué sirve la configuración? Allá los electrones de valencia. Claro. De valencia. Dime los electrones de valencia de él. 2. Muy Dos. bien. Dos. 2. ¿Y los electrones de valencia de él? 6. 6. 6. Muy bien. Seis. 6. ¿Y eso para qué sirve? Para el símbolo de Para Lewis. Lewis. A tiene 2 aspas y B tiene 6 aspas. Sin ir muy allá, ¿qué tipo de enlace se va a formar entre ellos? ¿Iónico o covalente? Iónico. ¿Cómo Iónico. sabes? ¿Por qué iónico? ¿Por qué no covalente? Uno está en el 2A, que es un metal, y el otro está en el 6A, que es un no metal. Perfecto. Poquitas aspas, metal, muchas aspas, no metal. Pero ¿qué pasa si tú te encuentras con esto? Mira, un átomo A que tiene 5 aspas y un átomo B que tiene 7 aspas. ¿Qué tipo de enlace se va a dar entre ellos? Iónico. iónico. No.
No. Covalente. ¿Por qué? Escúchame. Covalente. Si tu átomo tiene 1, 2 o 3 aspas, es metálico, porque los metales tienen poquitas aspas, hasta 3. En cambio, si tienen 5, 6 o 7, son varias. Esos son no metales, no te olvides. Por ejemplo, este es del grupo 5A. Fíjate en la columna del 5A y hay no metales ahí. Entonces, este es un no metal y este es un no metal. Entre no metales, ¿qué tipo de enlace hay? Covalente. Covalente. Y profe, ¿cómo es el enlace covalente? Ya esa es otra historia que te contaré la próxima semana. Pero el enlace covalente ya olvídate de poner +2, +3, -4, ya los signos ya fueron ya. Los signos solamente se colocan en el iónico, en el covalente. ¿Qué se hace, profe? Ahí vas a ver palitos. Vas a ver unos palitos. Ya te voy a explicar qué son los palitos después. Pero es la diferencia, ¿no? Los covalentes son con palitos y los iónicos son con signos. Bueno, en este caso es iónico, pues iónico. A ver, rapidito. Este iónico, ¿cómo se va a formar? Si él tiene 2 aspas, ¿qué le pongo acá? Más 2. Más 2. Y él le falta llenar 2 huequitos. ¿Qué le pongo acá? Menos 2. Menos 2. Entonces, su estructura de Lewis, si yo quisiera su estructura de Lewis, le completo aspitas y le pongo corchetito y se acabó. Dime, ¿voy a colocar una cantidad para A, una cantidad para B? No. ¿Por qué ya no? ¿Por qué ya no? Porque cuando se anulan directamente significa que es 1 con 1, pues, ¿no? En cambio, cuando no se anulan directamente es ahí donde tengo que jugar con valores numéricos para que sean iguales. ¿Me entiendes, no? Esta es la estructura de Lewis. ¿Cuál sería? Esta es la estructura de Lewis. ¿Cuál sería la fórmula? AB. AB nada más, porque es 1 con 1, AB. ¿Qué te preguntan? La fórmula mínima es AB y el tipo de enlace sabemos que es iónico. ¿Cuál es la clave? La B. La B. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, profesor. Como verás, no es nada del otro mundo, ¿no? O sea, pero hay que tener clara la teoría, ¿no? Pero no es nada del otro mundo, sencillo. A ver, me dan el átomo A, el átomo B, el átomo C, el átomo D, y me dan sus electronegatividades. ¿Cuáles son? El A es el flúor, pues, ¿no? 4,0 es el flúor. 0,9 para el B, 3,5 para el C y 3,0 para el D. A ver, rapidito. Déjame decirte que de los 3, uno es metal y los otros son no metales. ¿Quién es el metal? El B. Claro que sí, él B. es el metal. ¿Y él qué es? No metal. No metal. No metal. Él no metal. Y él no metal. Te dije, cuando las electronegatividades están próximas al 4, son no metales. Basta que tú veas 2,5, 2,4, 2,7, 3, tanto, ya son no metales. Y si tú ves 1,2, 1,1, 0,9, 0,8, son metales. No te olvides. Entonces ya es una broma esto ya. Ya se acabó. Se acabó. Me dicen, a ver, este compuesto y este compuesto. A ver, dime, ¿este compuesto es iónico o covalente? A ver, piensa. Iónico. ¿Por qué, amigo? Metal y no metal. Claro, él es un no metal y él es un metal, es iónico. Este, Covalente. covalente. ¿Por qué? Porque no metal, no metal. son El no C y el D metales. son no metales, covalente. ¿Y BC? Iónico. Iónico. Y ya está, marca tu clave. ¿Cuál es la clave? Ahí. ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿está bien? Sí, profe. A ver, Sí, profe. la otra dice A es alcalino. A es alcalino. Y B es un halógeno. B es un halógeno. Dime, amigo, ¿qué cosas son los alcalinos? Los metales. Son metales, pues, ¿no? Son del 1A, pues, ¿no? Son la parte izquierda de la tabla, son metales. ¿Y los halógenos qué son?
No metales. No metales, ¿no? Son del 7A, pues, ¿no? La parte derecha de la tabla, ¿no? ¿Qué te preguntan a ti? ¿Qué se produce entre A y B? Si tú juntas el alcalino, que es el metal, con el halógeno, que es el no metal, ¿qué tipo de enlace va a generar? Iónico. 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 Clave A. Es que difícil, ¿eh? Estas cosas están muy complicadas. A ver. Ejercicio 6. Ese ejercicio pertenece al covalente, ¿ya? Que lo vamos a explicar la próxima semana. Pero para no dejarte con la intriga, te la voy a responder. Pero la próxima la volvemos a trabajar, ¿ya? ¿A qué se debe la polaridad? A ver. Lo que pasa es que el enlace covalente es el que tiene la característica de ser apolar o de ser polar. Es una característica del enlace covalente, principalmente. Ya. Entonces, vamos a ver acá. Ya. ¿Qué significa que sea apolar? Apolar significa que la resta de electronegatividades es cero. ¿Y cuándo las electronegatividades restan el valor de cero? Cuando los átomos participantes son los mismos. Porque si los dos son oxígenos, los dos obviamente tienen la misma electronegatividad. Y al tener la misma electronegatividad, al momento de restar, sale cero. Entonces, apolar será cuando los átomos que se enlazan son iguales. Por ejemplo, en la clave A, tú tienes hidrógeno-oxígeno, o sea, es un enlace formado entre el hidrógeno y el oxígeno. En la clave B tengo hidrógeno-hidrógeno, o sea, es un enlace formado entre hidrógeno y hidrógeno. Dime, de estos dos enlaces, uno es polar y el otro es apolar. ¿Cuál es cuál? La polar. La es polar. Él es polar, claro, él es polar. ¿Y el otro? Apolar. ¿Cómo sabes que el otro es apolar? Porque son átomos iguales. Porque para que electronegativos. sea polar, la resta de sus electronegatividades debe ser cero. Y como son los mismos átomos, tienen la misma electronegatividad y al restar a valores iguales, te da cero, pues, ¿no? Entonces, cuando son iguales los átomos, apolar. Y si son diferentes, polar. Entonces, ya puedo identificar sin temor a equivocarme cuáles son los polares, ¿no? A ver. 15 minutos más. Ya. Dime, ¿estos dos cómo son? Apolares. Apolares. ¿Y estos tres cómo son? Polares. 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 Pero la pregunta no es quién es apolar o quién es polar. No, la pregunta es quién es más polar. Entonces, yo ya sé que estos quedan descartados, pues, ¿no? Porque son apolares. Acá está la respuesta, ¿no? Pero ¿quién será más polar? ¿Él o él? ¿Quién será más polar? Ya, el más polar es el que tenga la diferencia de electronegatividad más grande. Entonces, acá hay un detalle, pues, ¿no? El oxígeno, o sea, no es necesario que tú te sepas el valor de la electronegatividad, porque si tú deseas puedes googlear. Googlea la electronegatividad del hidrógeno y te va a salir su valor, creo que es 2,1. Del oxígeno es 3,2, creo, 3,3. Entonces tú puedes googlear y te puede salir la electronegatividad de cada uno. Y puedes comenzar a restar. Y el valor resultado de la resta mayor es el más polar. Entonces, ¿cuál será? No sé, pero uno de ellos va a ser el mayor. Puedes hacerlo así, pues, ¿no? Pero un examen de admisión, tú no estás con esa información a la mano, tú no puedes googlear. Entonces, profe, ¿qué hago? ¿Qué hago si yo no sé los valores? Entonces, para eso están las propiedades periódicas, pues. Por algo te enseñé las propiedades periódicas. Por ejemplo, tú tienes que saber, por ejemplo, que el carbono, vamos a ponerlo así, ya. El carbono está por acá. Le sigue el nitrógeno, le sigue el oxígeno y por acá está el hidrógeno. Y tú debes recordar que en este sentido, ¿qué cosa aumenta? La electronegatividad. Eso quiere decir, como el oxígeno no me interesa mucho porque el oxígeno es un valor fijo porque los tres tienen oxígeno. Imaginemos que el oxígeno, vamos a ponerle un valor, ¿ya? 3,5. Vamos a imaginarnos que es 3,5. El problema está en ellos. Ya. Se supone que el que está más a la derecha es el más electronegativo. Entonces, ¿quién es el más electronegativo?
Está más a la izquierda, derecha. Entre el carbono, el nitrógeno y el hidrógeno, ¿quién es el más electronegativo? El nitrógeno. El nitrógeno. Entonces el El nitrógeno, vamos a ponerle un valor, no sé, de 3,2. Es más electronegativo. El carbono es menos. O sea, el carbono le vamos a poner 2,8, por ejemplo, porque es menos. Y el hidrógeno es menos. El hidrógeno, para que ya sepas, es 2,1. Ya. Entonces, a ver, ¿quién tiene la mayor resta? ¿Quién tiene la mayor resta? El hidrógeno y el oxígeno. Entonces, ese es el más polar. Y se acabó. ¿Me entendiste? ¿Sí? Profe, pero estos valores están mal. Claro que están mal, pues lo hemos puesto así a nuestro antojo, pero son referenciales para hacer el cálculo nada más. ¿Y cómo han salido? Con el análisis de la propiedad periódica. Tú sabes que la electronegatividad aumenta hacia la derecha. Entonces, con ese criterio hemos puesto los valores y hemos encontrado una respuesta. Y se acabó. Y a esto lo volveremos a tratar la próxima semana de todas maneras. Problema 7. Ya, la expresión correcta respecto a los enlaces químicos. A ver, vamos a ver, ¿ya? Estamos buscando lo correcto. En el enlace covalente hay cationes y aniones. ¿Qué opinas? Falso. Falso. ¿Dónde hay cationes y aniones? Iónico. En el iónico. Por algo se le llama iónico. Iónico viene de iones. Y los iones son los cationes y los aniones. La B. En el enlace covalente hay compartición de pares electrónicos. Verdadero. Verdadero. La C. La diferencia de electronegatividad es 2,5. Si la diferencia de electronegatividad es 2,5, entonces sería covalente. Falso. Falso. Hemos dicho de que para que sea covalente, la diferencia de electronegatividad debe ser menor a ¿cuánto? 1,7. 1,7. Y 2,5 no lo es. Pues, ¿no? Pero si es mayor a 1,7, como en el caso de esta clave, ¿qué sería? Iónico. Iónico. Muy bien, muy bien, muy bien. La D. Te están hablando de los enlaces químicos. Entre no metales se produce enlace iónico. Falso. Falsazo. A menor número de electrones compartidos, mayor valencia. ¿Qué es eso, profe? A menor número de electrones compartidos, mayor valencia, eso es falso. ¿Por qué, profe? Bueno, esto en realidad pertenece al capítulo de nomenclatura, ¿no? La valencia, ¿no? ¿Qué cosa es la valencia? La valencia es la capacidad de combinación que tiene un átomo. Y la capacidad de combinación está ligada a los electrones que se comparten. Si yo comparto muchos electrones, entonces mi capacidad de combinarme es mayor y mi valencia es más grande. Pero si yo comparto poquitos electrones, mi capacidad de combinación es pequeña y mi valencia es pequeña. Por eso sería falso. Entonces, acá la clave correcta es la D. Y se acabó. A ver, la 8. La 8, ¿qué dice? ¿Verdadero o falso? A ver, primer paréntesis. ¿Verdadero o falso respecto al enlace covalente? A ver, vamos a ver. ¿Ocurre entre un elemento metálico y otro no metálico? Falso. Falso. Me están hablando respecto al enlace covalente. ¿Ocurre entre un elemento metálico y otro no metálico? Falso. 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 Eso ocurre en un iónico, pues no en un covalente. ¿Hay pérdida y ganancia de electrones? Falso. Falso. Nuevamente eso ocurre en un iónico. En el iónico el metal pierde y el no metal gana. Pero en el covalente no ocurre eso, porque ocurre una compartición. Cuando tú compartes, tú no pierdes. Sigue siendo tuyo, pero le estás prestando. Hay atracción del tipo electrostático. Ya. Esa es una característica que le van a poner en el enlace iónico. El enlace iónico tiene naturaleza electroestática, o también llamada naturaleza eléctrica. Pero el enlace covalente, eso lo vamos a precisar en la próxima clase, cuando hagamos covalente. La naturaleza del enlace covalente es magnética o electromagnética. Entonces vamos a poner acá esa precisión, ¿no? El enlace iónico tiene naturaleza electrostática. Es más fijo. En cambio, el enlace covalente tiene naturaleza electromagnética. Ya lo abrevio. Por esa razón sería falso. Porque el covalente es electromagnético. El iónico es eléctrico o también llamado electrostático.
por si acaso. Entonces sería todo falso. La clave, la A. A ver, problema 9. Ese sí está rapidito, ¿ah? El átomo X. Al toque, míralo y dime cuántas aspas le pongo. 6. 6. 6. ¿Y el átomo Y? 1. 1. Dime. ¿Iónico sí o no? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Va a ser iónico o no va a ser iónico? ¿Sí, no? Sí. No metal y metal, iónico. Ya, el X, ¿cómo va? Signo. Menos 1. Menos 1. Menos el X. 2. Menos 2. Menos 2. Porque son dos huecos que tienen que llenar. Recuerda que deben ser 8. Menos 2. ¿Y el Y? Más 1. Más 1. Dime, ¿se hace 0? No. 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 ¿Qué le hago a él para que con él se haga 0? No multiplica por 2. Por 2, Por ¿no? dos. Más 2 y menos 2, 0. Entonces dime la fórmula. X y 2. ¿No? Un X y 2Y. ¿Está bien o no? ¿Está bien? Sí, bro. Sí. Clave. ¿Todo bien? Habla. Todo bien, Sí, maestro. profe. Todo bien, profe. Pregunta 10. Pregunta 10. Mira, te dan el átomo D, el átomo E, el átomo N. Electronegatividad es 4,0, 0,7 y 3,0. Te preguntan el que tiene enlace covalente más polar. Ya hemos analizado eso, no es nada del otro mundo. A ver, te dan clave A, DE, clave B. Al toque nomás, ¿ah? Te restar nada más, ¿ah? DN, NE, DD, NN. Ya, tú dime, ¿qué son ellos? Polar. Polares. Apolares. Apolares. Apolar. Apolar. Entonces ellos no entran en el análisis, pues, ¿no? Porque me preguntan el más polar. Ellos son apolares. Chao. Me quedan ellos. ¿Por qué son apolares? Porque su resta de electronegatividad es 0, pues, ¿no? Porque son iguales. A ver, dime su resta. D y E, réstalo. ¿Está bien? 3,3. Réstame acá. 1. D con Uno. N. 1. N con E. 2,3. 2,3. ¿Cuál es el más polar? B. El que tiene la mayor resta, pues, ¿no? La mayor diferencia de electronegatividades es el más polar. Eso ya lo tenemos claro. La pregunta 11 no la voy a hacer, amigos, porque esa la voy a hacer la próxima clase, me hacen acordar, porque ahí sí tengo que enseñarte una estructura para un compuesto covalente, pues, ¿no? Tú ya sabes hacer estructuras para compuestos iónicos, compuestos covalentes todavía, eso tengo que explicarte. Pero como te había dicho ya, te dije, los compuestos iónicos en su estructura de Lewis están representados con signos, ¿te acuerdas? Con signos. En cambio, los compuestos covalentes tienen palitos, como puedes observar en el gráfico, son palitos o flechitas por ahí. Ese es un compuesto covalente. Número 12. 12, ¿en qué tiempo vamos, David? 4 minutos. Ya, 12, nos quedan 4 minutos. 12. Me hablan del aluminio, me hablan del oxígeno y me hablan del aluminio 2 oxígeno 3. A ver, señores, acá tenemos una sustancia formada por 2 átomos de oxígeno. ¿Qué tipo de enlace le asignas? ¿Covalente, iónico o metálico? Covalente. Covalente. ¿Por qué? ¿Por qué covalente? Que son no metálicos. Porque los dos oxígenos son, los dos son no metales, el oxígeno es no metálico, ¿no? Unión entre dos no metálicos, covalente. En cambio acá, ¿qué cosa es el aluminio? Metal. Metal. ¿Y este? No metal. No metal. Metal y no metal, iónico. Iónico. Y cuando es metal puro, obviamente, enlace metálico. Un alumno podría pensar, profe, espérate. Se supone que el enlace
es la unión de dos o más átomos. Y acá solamente veo un átomo de aluminio. Entonces, él no tiene ni un enlace porque no está unido con nadie. Espérate. Cuando tú ves un aluminio solo, se está refiriendo a puro aluminio. Puro aluminio. O sea, acá hay millones y millones de aluminio. Es más, si tú lees el texto te vas a dar cuenta porque dice: el aluminio es un material utilizado para elaborar envases de alimentos. Entonces, si tú vas a utilizar el aluminio como un envase, tú entiendes de que en ese envase, que es algo grande, hay millones y millones de átomos de aluminio. Todo eso se representa a través de la letra Al, aluminio nada más. Entonces, no significa que esté solo, significa que hay millones de él, por si acaso. Entonces, acá hay enlace metálico porque es puro metales, no metal, covalente, metal, no metal, iónico. Por ahí un alumno perspicaz me podría decir: pero profe, usted dijo que el aluminio era una excepción. El aluminio generaba covalente, ¿se acuerda, profe? Claro, pero era cuando el aluminio se empataba con un halógeno o con el hidrógeno. Y el oxígeno no es un halógeno, es un calcógeno. Entonces ahí sí se forma iónico, por si acaso. ¿Cuál es la clave? Metálico, covalente, iónico. ¿Clave? La B, ¿no? Sí, la B. A ver, la 13. La 13. Estos son características de los compuestos iónicos. Acá lo vamos a abordar, ¿ya? A ver, los compuestos iónicos. Ya, acá la respuesta es todo falso, ¿eh? Todas son falsas. A ver, vamos a ver por qué, ¿ya? Primera característica, dice: ¿presentan elevado punto de fusión? Sí, correcto. Los compuestos iónicos presentan elevada temperatura de fusión. Eso es correcto. También presentan elevada temperatura de ebullición. ¿Qué cosa es la temperatura de fusión, temperatura de ebullición? Son las temperaturas que debe alcanzar la sustancia para que en este caso se funda, se vuelva líquida, y en este caso se vuelva gaseosa. Si yo agarro, por ejemplo, la sal de cocina, que es un compuesto iónico, la sal que utilizas para sazonar tus ensaladas o la comida, ese polvito blanco, si tú lo quieres derretir, no lo vas a lograr poniéndolo en una olla y calentando la olla como el azúcar, ¿no? Tú pones en una olla azúcar, le pones el fuego y se derrite. Está bien, pero con la sal haz la misma experiencia y no se va a derretir. Se va a quemar, pero no se derrite. ¿Por qué? Porque la temperatura de fusión, o sea, para que se vuelva líquido, es elevada. Y con tu cocinita no vas a lograr eso, se generen calderos industriales. Entonces, por eso te digo, los compuestos iónicos tienen elevada temperatura de fusión y ebullición. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué más dice? Brillo metálico. No. El brillo metálico los tienen los metales puros. No tienen ellos brillo metálico necesariamente. Entonces, brillo metálico no es una característica de los compuestos iónicos. Esto sí, pero esto no. Conductividad eléctrica. Conducir la corriente, conducir electricidad, no es una característica de los compuestos iónicos de forma neta. O sea, ¿a qué me refiero? Los compuestos iónicos están normalmente en estado sólido. Entonces, un compuesto iónico en estado sólido no conduce la corriente. Pero, si mi compuesto iónico se funde, o sea, se vuelve líquido, o le tiras agua, lo mezclas con aguas, eso se llama solución acuosa. Si un compuesto iónico se mezcla con agua o se vuelve líquido, o en cualquiera de los dos casos, ahí sí se vuelve buen conductor de la corriente. Pero solamente en estas condiciones. En esta no es buen conductor, es un aislante más bien. Y como acá no me precisa nada, diré que también es falsa. Esto no corresponde, esto sí corresponde. Entonces, por eso la proposición 1 es falsa en general. Entonces, ya con esto acabo. Proposición 2. La proposición 2 que dice: son dúctiles y maleables. Esa propiedad de la ductibilidad y la maleabilidad es propia de los metales, pero metales puros. Los compuestos iónicos no tienen esta característica. Y sólidos a temperatura ambiente. Claro, o sea, lo acabo de decir, ¿no? Los compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente. A temperatura ambiental, o sea,
Ahorita estamos a temperatura ambiental, pues, y los compuestos iónicos, esto es un compuesto iónico, por ejemplo. Esto está hecho de compuestos iónicos, y como verás es un sólido. Entonces, a temperatura ambiental son sólidos. Y acá dice, a temperatura ambiental son sólidos, correcto, pero no son dúctiles y maleables. Entonces, ahí está la falla. Falso por eso. Tercera proposición dice, el enlace se origina por la interacción entre cationes metálicos y electrones deslocalizados. Eso también es falso. El enlace iónico se da entre el catión y el anión, no entre los electrones. Entre el catión y el anión, por eso es falso. Todas son falsas acá. La clave sería la E. Muy bien, señores. Con lo que te acabo de explicar acá, creo que ya podrías responder la 14 y la 15 es un chiste. Eso, la 15 está fácil. Maestro, disculpe. Dicen que en la 10 ha habido... a ver, le leo. Dice que en la 10, la parte de DE es enlace iónico, pero pide el enlace covalente más polar. En la 10 es el enlace covalente más Ah, excelente, muy bien. Oye, tienes razón, ¿ah? Errar es humano. Está bien. Muy bien el análisis de la señorita o el joven. Claro, él se ha dado cuenta un detalle que nosotros por hacerlo rápido no nos hemos percatado. ¿Cuál es ese detalle, amigos? Muy bien, ¿ah? Te felicito, ¿ah? ¿Cuál es ese detalle? De que estamos analizando el enlace covalente más polar. Y este de acá corresponde a un iónico. ¿Cómo se da cuenta él o ella de que eso es un iónico? Porque los iónicos tienen diferencia de electronegatividades mayor a 1,7, como esto, ¿no? De iónico. Estamos buscando el covalente más polar. ¿Y cuál es el covalente más polar? El de acá. Muy bien, ¿eh? Me sorprendiste. Está bien. Muy bien, queda la número 15 está fácil, ¿ah? La número 15, el enlace iónico se da en la clave D. Ahí está, mira, en la número 15 el enlace iónico está presente en la A y en la D, porque los demás son covalentes. Pero acá me dice que presenta solo enlace iónico, la D. Porque el A tiene iónico y tiene covalente a la vez, porque al estar el carbono con el oxígeno, ahí hay covalente. Entonces, en el A hay iónico y covalente, pero lo que prevalece siempre es el covalente. Y en el D, solamente iónico. Entonces, me piden solamente iónico, la D. Y la 14 ya lo dejo de tarea para que ustedes lo saquen, ya lo pueden hacer. Maestro, disculpe, dice que de nuevo en la 10 que si no era mayor 1.7 el iónico, o sea, sería la B. ¡Caracho! Acá el culpable es David, porque David está que me apura, está que me dice que ya falta, nos hemos pasado la hora. ¡Caramba! Claro, si es mayor a 1,7, entonces esto es mayor que 1,7, esto es mayor que 1,7, son iónicos. Entonces, esta sería la respuesta. Este es el covalente, bueno, y más polar de los covalentes. Muy bien. Qué vergüenza, chicos, qué vergüenza. Pero errar es humano. Errar es humano. Eso pasa por apurarnos. Y ahora sí. ¿Todo bien ahora sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, profe, gracias. Sí, Hasta profe. luego, profe. Ya, chicos. Me han hecho Gracias, sudar, profe. me han hecho sudar con esas precisiones. Pero ya, bueno, ya es normal. Nadie es infalible. Ya, señores, nos vemos. Muy bien, jóvenes, entonces finalizamos la clase de química Gracias, a cargo profe. del maestro Bruno Torrell. Y no hay descanso, tenemos que empezar ahora mismo la clase de anatomía. Ah, bien.